Voy a iniciar una serie de videitos para compartir con todos aquellos jóvenes, adolescentes que quieran comenzar a entender un poquito la historia, el desarrollo del ser humano sobre este planeta, porque en este planeta, que tiene tantos millones de años, fue viendo surgir la vida, el milagro de la vida, la creación de la vida vegetal, animal. Cuando llegó un momento de la historia del planeta, porque en realidad la historia es del hombre, ¿no? Pero de la evolución del planeta, aparece, no es que aparece de la nada, pero comienza su existencia en este planeta, este ser tan especial, único, que es el ser humano, que no somos un animal más, como a veces parece que nos quieren decir ahora, que es lo mismo una vaca que un ser humano. No, somos un animal racional, tenemos razón, podemos conocer, podemos querer, tenemos un alma que nos diferencia, y tenemos tantos siglos de historia, de la cual vamos a empezar a hablar con estas charlitas, que nos demuestran justamente que el hombre es distinto a los animales. Una hormiga hace miles de años que viene haciendo hormigueros, y el ser humano empezamos a recorrer la historia, a recorrer los restos de civilización que ha creado, y ahí vemos estampada el alma humana que queda grabada en piedras, en monumentos, en telas, pinturas, en escritos, siglos de cultura, de sabiduría, a veces no todo bueno. ¿Por qué? Porque en el ser humano, que es bueno, creado a imagen y semejanza de Dios, sin embargo, sabemos que hubo algo ahí en el origen, ese pecado original más los pecados personales de cada uno, que ha hecho que las civilizaciones a veces se desviaran, y junto a grandes obras que vienen de esa bondad, de eso bueno que hemos recibido del Creador, también a veces va impreso lo malo que viene de nosotros, que viene del pecado, de nosotros alejados del Creador, alejados de Dios. Bien, entonces decimos que comienza la historia con el hombre. Los estudiosos de la historia, los que se han dedicado a investigar la evolución de la vida humana, dicen, bueno, no, a ver, vamos a dividir hay una prehistoria y hay una historia. Y ahora es porque ellos dicen hay una prehistoria y hay una historia. Porque, bueno, el historiador o el investigador quiere recrear cómo fue la vida del hombre hace 1000, 2000, 500.000 años. Y bueno, tiene que buscar restos. ¿Y qué pasa? Se encuentra con que hay un momento dado en el que los seres humanos comenzamos a dejar registros escritos. Aparece la escritura. Y cuando aparecen los registros escritos, es mucho más fácil, buscando esos escritos, tratando de descifrar qué dicen, es mucho más fácil recrear cómo era la vida del hombre en esos años. Pero claro, y todo lo anterior, cuando no había restos escritos, cuando no quedó registro escrito, ¿cómo recreamos eso? Y bueno, el ser humano, racional, con alma, que conoce, que fue conociendo el mundo, que fue investigando, que fue queriendo y que fue tratando de enfrentar los desafíos que la vida le ponía, creó herramientas, armas, pintó las cuevas donde se albergó y dejó una cultura, incluso antes de la escritura. Y eso nos puede ayudar también a comprender la vida del hombre. Entonces tenemos una prehistoria y una historia. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre la prehistoria y la historia? El comienzo de la escritura, que se calcula que fue hace unos 3000 años en el cercano oriente, cuando el hombre
los pueblos, las primeras comunidades organizadas, comenzaron a dejar por escrito datos de su forma de vida, de sus creencias, de las cuestiones que tenían que administrar. Bien, entonces tenemos prehistoria e historia. Cuando nosotros queremos, imagínense, estoy hablando a niños, adolescentes, jóvenes, pero cuando uno ya es adulto y quiere recrear su vida, dice, bueno, yo cuando era chico, era nene, me pasó esto, entonces va ubicando lo que vivió cuando era niño. Cuando fui adolescente, me pasó esto otro. Cuando yo era joven y ahora que soy adulto, entonces uno va dividiendo por etapas. El historiador que quiere recrear la historia humana hace lo mismo, crea etapas, analiza, busca elementos, cambios que se dan en el tiempo. Entonces dice, bueno, hasta acá tenemos una etapa, por los cambios, forma de vida. Acá hubo un cambio muy importante, entonces comienza otra etapa. Hablé yo de la escritura. Una primera división sería la prehistoria antes de la escritura y la historia después de la escritura. La prehistoria es un periodo muy extenso de tiempo. La historia lleva entre unos 5.000 y 6.000 años. La escritura comienza en 3.000 años antes de Cristo, 3.000 más 2.000 después de Cristo son 5.000 años. Pero la prehistoria fueron muchos, cientos de miles de años. Se calcula, vamos a poner un cálculo, que el ser humano comenzó su vida en este planeta hace 1.000.000 de años, vamos a poner ese número. O sea que pasaron cientos de miles, 1.000.000, hasta los últimos 5.000, que es historia. ¿Qué pasa? Que aquellos tantos miles de años, son muchos años, pero eran pocos hombres los que poblaron el planeta. Tal vez en estos últimos 5.000 años hubo muchos más hombres que los que hubo en aquel periodo tan extenso. La prehistoria, como ya les dije, es anterior a la escritura, es un periodo muy extenso, y los que estudian ese periodo la suelen dividir en dos etapas: el paleolítico y el neolítico. ¿Por qué? Porque la herramienta, el material principal que usaban los hombres para su herramienta era la piedra, la edad de piedra. Después vienen los metales, pero bueno, la edad de piedra. Paleolítico, piedra antigua, y neolítico cuando ya hay un trabajo más perfeccionado de la piedra. Más o menos el neolítico comienza unos 10.000 años antes de Cristo, entre 10 y 8.000 años antes de Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el paleolítico y el neolítico? Que en el paleolítico los hombres vivían de la caza, la pesca y la recolección, mientras que en el neolítico, observando la naturaleza y debido a ciertos cambios climáticos que hubo que les permitieron reproducir el ciclo natural, comienzan algunos pueblos, algunas comunidades a cultivar, comienza la agricultura, otros a criar animales, y sobre todo los pueblos agrícolas van a lograr dejar el nomadismo, ir de aquí para allá buscando la presa y establecerse en un lugar donde haya agua, cerca de ríos. La civilización nació a orilla de los ríos, Tigris, Éufrates, Nilo, y ahí se forman las aldeas que van a desarrollar una vida social, comunitaria, se van a tener que empezar a organizar, algunos se van a dedicar a la agricultura, otros a dirigir, otros a defender la comunidad de los ataques de pueblos vecinos o de nómades que quieren ir a ocupar esas tierras fértiles, y así va surgiendo toda una organización que va a permitir el desarrollo de la civilización. Con el paso de los siglos, esas comunidades van a necesitar dejar registro, y es cuando aparece la escritura. Entonces tenemos prehistoria e historia, y la prehistoria se divide en paleolítico y neolítico. ¿Qué divide el paleolítico del neolítico? El comienzo de la agricultura y también del pastoreo. ¿Qué divide la prehistoria de la historia? La escritura.
Y cuando comienza la historia, los historiadores, estudiando su evolución, señalan 4 edades. La edad antigua, donde vamos a ver desarrollar grandes civilizaciones, sobre todo Egipto, fenicios, sumerios, pero en particular las grandes civilizaciones mediterráneas que son la base de nuestra cultura y civilización, que son Grecia y Roma, que toman de las otras, pero que van a dar un desarrollo importantísimo a la cultura. Eso es la edad antigua. Luego vendrá el medioevo, la edad moderna y la edad contemporánea. En otro videíto me voy a referir a la edad antigua y toda la riqueza que de esos tiempos hemos recibido.